Él es Juan José Tamayo Acosta, nació en Amusco, en Palencia, el 7 de octubre de 1946. Realizó estudios de Ciencias Sociales en el Instituto León XIII de Madrid. Obtuvo la licenciatura en Teología en la Universidad Pontificia de Comillas en 1971 y el doctorado en la Universidad Pontificia de Salamanca en 1976. Se licenció en Filosofía y Letras en la Universidad Autónoma de Madrid en 1983 y obtuvo el doctorado en la misma universidad en el año 1990. De 2002 a 2020 ha sido director de la Cátedra de Teología y Ciencias de la Religión Ignacio Ellacuría, de la Universidad Carlos III de Madrid. En 2003 fue condenado por el Vaticano por su libro Dios y Jesús, el horizonte religioso de Jesús de Nazaret, que fue publicado por la editorial Trota en el año 2006 y lleva por la cuarta edición. Es profesor invitado en numerosísimas universidades, centros de ciencias de las religiones e instituciones educativas superiores de América Latina, Estados Unidos, España, África y Europa. Es cofundador y miembro del Comité Científico Investigador del Instituto Universitario de Estudios de Género de la Universidad Carlos III de Madrid y miembro de la Asociación Clásicas y Modernas en defensa de la igualdad en la cultura. Pertenece también al Comité Internacional del Foro Mundial de Teología y Liberación y es secretario general de la Asociación Española de Teólogos y Teólogas Juan XXIII. Juan José Tamayo es uno de los principales cultivadores y representantes de la teología de la liberación en Europa. Sus libros y estudios sobre el tema son obras de referencia a nivel mundial y son objeto de varias investigaciones. Es investigador en proyectos sobre sociología de la religión, filosofía de la religión, diversidad cultural y religiosa, historiografía del cristianismo, violencia contra las mujeres en las religiones, teología de la liberación, teología de las religiones, islam, utopía y pensamiento utópico, teología decolonial, teología del sur, teología feminista, dioses varones, masculinidades sagradas e inferiorización de las mujeres. Ha recibido importantes condecoraciones, entre las que cabe destacar el Premio Internacional de la República de Túnez para los Estudios Árabes e Islámicos por su libro Islam, Cultura, Religión y Política, que se publicó en 2009. El Premio Islam y Convivencia en la primera Feria Musulmana de España en el 2010. El Premio de la Fundación Siglo Futuro por su compromiso ético en 2014. Y el diploma y la medalla de la Liga Española Pro Derechos Humanos en el centenario de su Constitución 1914-2014, por su compromiso y trabajo intelectual en favor del diálogo entre las religiones. Es autor de más de 75 libros. Tiene más libros que años, pone aquí. Muchos de ellos traducidos a varios idiomas, al italiano, al portugués, al francés, al polaco y al alemán, entre los que cabe citar La teología de la liberación en el nuevo escenario político y religioso, editado en la editorial Tirant lo Blanc, en Valencia, en el 2009, y ya va por la segunda edición, que se alcanzó en el 2011. Ha muerto la utopía, triunfan las distopías, es otro de sus libros, editado también en Biblioteca Nueva, en Madrid en 2018 y también vaya por la cuarta edición en el año 2020. Iglesia colonial y cristianismo liberador en América Latina, editorial Tirant lo Blanc en 2019. Pedro Casaldáliga también. Larga caminada por los pobres de la tierra en Herder, editorial también de Barcelona, 2020. La Internacional del Odio, cómo se construye, cómo se deconstruye. En este último libro se analizan los delitos de odio, entre los que destaca... Se analizan. ¿Sí? Se analizan, porque no se realiza. Se analizan los delitos de odio, entre los que destaca el del LGTBIQ, sobre el tema que hablaremos hoy. Sus principales líneas de investigación y estudios son feminismo y masculinidades hegemónicas y sagradas, utopía y pensamiento utópico, fundamentalismos,
interculturalidad y diálogo interreligioso. Teologías de la liberación, teologías del sur global y teologías decoloniales. Islam, cultura, religión, política y feminismo islámico, cristianismo y LGTBIQ. Su último libro, que no es este, ¿no? Este es el que acabamos de mencionar. Su último libro es La compasión en un mundo injusto, publicado por la editorial Fragmenta de Barcelona, en el que se hace un recorrido por las diferentes tradiciones religiosas y filosóficas en torno a la compasión como virtud cívica y principio teológico. Fijaos qué currículum tiene este tamaño, ¿no? Bueno, también deciros que nos ha traído, ¿vale? Nos ha traído uno de sus libros, La Eutanasia del Odio, ¿vale? Que es uno de los que hemos citado aquí, que después podéis, cuando acabe, podéis ojear y podéis comprar, ¿vale? Si queréis comprarlo, me lo decís y os digo, ¿vale? O sea, que después podéis ojear, ¿vale? Así que ya sin más dilación, todo tuyo. Muchísimas gracias. Bueno, muy buenas tardes. Es la segunda vez que vengo acá. Ya no me acordaba, me he perdido. O acaso fuera otro lugar donde yo intervine. Tengo un grato recuerdo de aquel encuentro y por eso en cuanto me dijeron que si quería volver, pues dije, bueno, hasta 3 veces todavía puedo resistir, ¿no? Y lo primero que tengo que hacer es felicitaros por organizar esta conferencia sobre un tema realmente complejo y conflictivo, como es el de la diversidad sexual y de género. Si a esto añadimos la segunda parte del título, que es "y el cristianismo", la complejidad, la dificultad y la conflictividad, pues es lógico que se incremente, ¿no? ¿Y por qué? Porque yo creo que en este tema se opera con estereotipos, con prejuicios y conceptos enquistados en el pasado. ¿Y eso a qué se debe? ¿Por qué esos prejuicios generalmente de carácter negativo, esos estereotipos, ese enquistamiento que se da en el cerebro, que pasa al ámbito de los sentimientos y que se extiende por toda la sociedad, que es lo que llamamos el imaginario social? Pero fijaos que el tema de los estereotipos tiene una importancia fundamental y por eso hay que deconstruirlos. ¿Por qué? Porque el estereotipo, con esa capacidad que tienen los medios de comunicación de difundirlo y de generalizarlo, al final lo convierte en el sentido común. Fíjense lo que eso supone, y esto es aplicable de manera especial al tema del LGTBI. Es decir, el sentido común, por mor de los medios de comunicación y por estos estereotipos, pues es que el LGTBI es algo contrario pues a la naturaleza, a la ley divina, al derecho, etcétera, etcétera. Y eso se convierte, como digo, en sentido común, lo cual es enormemente grave. Claro, yo creo que eso aquí en España y en otros muchos países de Occidente se debe pues a una educación represiva, marcada por un catolicismo moralista y sobre todo, me referiré a ello al final, por una lectura fundamentalista de los textos de la Biblia hebrea y de la Biblia cristiana, especialmente en el tema de la homosexualidad y del LGTBI, ¿no? Y por eso a mí me parece que falta rigor y objetividad en el tratamiento del tema y una correcta interpretación de esos textos que he indicado, ¿no? Y luego, por otra parte, hay una tendencia a la descalificación, a la mofa, a la condena de prácticas afectivo-sexuales que salen del marco de lo que es la heteronormatividad y de la binariedad sexual. Ya no es que se vea con malos ojos, que se haya construido un sentido común contrario, sino que hay descalificaciones, hay mofas y hay condenas, ¿no? Y en un clima
Así, pues el objetivo que yo me propongo es poner un poco de racionalidad, de serenidad y de equilibrio en el debate. Di una conferencia sobre un tema similar hace 2 meses, el día 21 de junio, en Palencia, con una asistencia para ser esta ciudad pues más tradicional que lo que pueda parecer otras ciudades, pues me llamó la atención gratamente, primero, que se organizara la conferencia y segundo, que asistiera tanta gente y tercero, que hubo una excelente acogida, salvo pues una persona que dentro de una mentalidad tradicional pues me retó a, no sé si a un duelo, que ciertamente yo no acepto nunca retos a duelos, sino más bien lo que acepto es debates rigurosos y constructivos, ¿no? Y bueno, pues os agradezco el haberme invitado a hablar de este tema, pues en este cambio de era que estamos viviendo, ¿no? Fijaos que están produciéndose, no es un cambio, una era de cambio, sino un cambio de era, ¿no? Que se están produciendo múltiples revoluciones al mismo tiempo. La revolución científico-técnica, la revolución mercadotécnica, la revolución informática, la bioética, la feminista, la ecologista, ¿no? De forma que cuando no sabíamos todas las respuestas, nos cambiaron las preguntas. Y eso me ha pasado a mí, que ya voy a cumplir 76 años. Él ha tenido a bien recordar, para que me felicitéis, la fecha de nacimiento. Algunos de estos datos no los había facilitado yo y además agradezco porque así me han recordado historias de mi vida que tenía totalmente olvidadas, aparte de que es una presentación muy generosa. Entonces, claro, cuando no sabíamos todas las respuestas, nos cambiaron las preguntas y ese es el gran problema, que yo creo que hoy instituciones religiosas y especialmente la jerarquía eclesiástica católica española, pues responden a preguntas del presente con soluciones del pasado y especialmente en este tema. Por eso me resulta muy grato que conversemos en esta sesión de esta tarde, tranquila, serena, en medio de un barrio muy bullicioso, por lo que he podido observar, pero aquí estáis en este sotanillo bien protegidos del bullicio externo. Entonces, mi exposición va a tener 4 puntos. El primero es de dónde venimos. El segundo, dónde estamos. El tercero, cuáles son las prácticas contra LGTBI. El cuarto, la relación o la actitud del cristianismo ante el LGTBI, pero claro, ahí sí que empiezo por desmontar esa idea de que todo el mundo cristiano es uniforme en la condena de LGTBI, de la homosexualidad, de la transexualidad. Eso es falso. Y eso lo dicen muchas veces los medios de comunicación. ¿Por qué? Pues porque dicen, la Iglesia condena. ¿Qué es la Iglesia? Hay, de momento, 4 iglesias, la católica, la evangélica o protestante, la anglicana y la ortodoxa. ¿Qué iglesia? Bueno, centrémonos, la Iglesia católica. Bueno, la Iglesia católica en España cuenta con un porcentaje del 70%, del 60%, que al menos en las encuestas prestan su adhesión a ese sistema de creencias, ¿no? Luego, la Iglesia Católica. Y dentro de la Iglesia Católica, ¿quiénes condenan el LGTBI? El grupo de notables de la jerarquía católica que no ha sido elegido por nadie y que además no tiene, por tanto, ninguna representación. Por eso yo voy a ser muy cuidadoso en el lenguaje para no implicar a toda la Iglesia Católica en una condena que, por lo demás, no responde a la realidad, ya que creo que hay una mayoría que no está sometida al bombardeo de los estereotipos, que yo creo que voy con buenos ojos todas estas organizaciones y todos estos movimientos.
Primera pregunta a la que quiero responder. ¿De dónde venimos? Pues no tengo que extenderme demasiado pues para observar que venimos de una cultura y de una concepción del mundo caracterizados por los dualismos contrapuestos y jerarquizados. Yo creo que pertenece a la tradición occidental, que si además se vincula con la tradición cristiana en sus connotaciones más negativas, pues ciertamente es algo que no pertenece a los orígenes del cristianismo, posiblemente tampoco pertenezca a los orígenes de la cultura occidental, de Grecia y de Roma, sino más bien a unos procesos de deterioro que han desembocado pues, en esta situación, en esta actitud de dualismos, ¿no? Claro, pensad que en todos los dualismos siempre hay un elemento superior a los otros. ¿Cuáles serían estos dualismos? Que yo he vivido y que vosotros y vosotras y vosotros también posiblemente. Pues el primero, cielo y tierra, dando la superioridad al cielo. Hombre y mujer, dando la superioridad a la masculinidad hegemónica y en el caso de las religiones a la masculinidad sagrada. Sagrado y profano, dando prioridad a lo sagrado y además considerando que es necesario sacralizar lo profano. Otro dualismo, Dios y el ser humano. Y claro, este es creación de la divinidad y por tanto debe someterse a la voluntad del Creador. Otro dualismo, que ese sí que lo estamos viviendo de manera permanente, cuerpo y alma. Pero no de manera unitaria, en una especie de antropología articulada, sino dando prioridad al alma, estableciendo una contraposición entre cuerpo y alma y no una relación unitaria. Otro dualismo, sentimiento y razón. Pero ¿a cuál se da prioridad cuando se da este dualismo? A la razón. De forma que la razón somete a los sentimientos y les sitúa dentro de un planteamiento racional y buena parte de esos sentimientos los va a condenar. Otro dualismo, razón y revelación. Históricamente, ahora ya felizmente no, pero históricamente en ese dualismo entre razón y revelación, el protagonismo lo tenía la revelación. Otro dualismo, política y religión. Y aquí durante muchos siglos en Occidente pues hemos vivido lo que se suele definir como el agustinismo político. Es decir, que el poder político debe estar sometido al poder religioso. Hay un decreto del Papa Gregorio VII, me parece, del siglo XI, que se llama el Dictatus Papae, que expresa en 27 puntos cómo el poder político debe someterse al poder religioso. Otro dualismo, la naturaleza y el ser humano. Pero en vez de identificar al ser humano como naturaleza y como parte de la misma, lo que se hace es dar superioridad al ser humano sobre la naturaleza y no hay una relación de sujeto ser humano a sujeto naturaleza, sino de sujeto dominante ser humano a objeto naturaleza, que puede ser objeto de todo tipo de depredación. Igualmente, ese dualismo entre derecho y moral. Y en este caso, si os dais cuenta, se suele dar precedencia al derecho sobre la moral. Y hay una expresión que yo creo que se aprecia cuando se valora una ley o cuando se decide si hay un cumplimiento correcto o no de la ley, que dice, esto es legal, pero no moral. Y lo que predomina es la legalidad sobre la eticidad o la moralidad.
cuando realmente el ser humano es un sujeto moral que tiene esos componentes de capacidad de decidir y de seguir la senda que considere oportuno, ¿no? Igualmente, otro dualismo, que este sí que es muy fuerte y que todavía pervive de una manera muy viva, es el de la cultura occidental y las culturas originarias. Las culturas originarias, es decir, la de los pueblos primitivos, que se suele decir, ¿no? Y entonces, claro, ahí lo que se va a reconocer es la superioridad de la cultura occidental, entendiendo que los pueblos originarios son pueblos que tienen que someterse al dictamen de nuestra cultura. O, el penúltimo, del que he tomado nota, es el dualismo entre acción y contemplación. Pues la parte de la contemplación es rechazada porque supone o se considera que es pasiva. Ciertamente no es verdad. Los grandes místicos de todas las religiones han sido los que más han cuestionado el poder. El propio Juan de la Cruz, por ejemplo, nuestro místico de la Edad de Oro, pues fueron los propios hermanos suyos los que le metieron en la cárcel, ¿no? Precisamente por eso, porque alteraba la estructura rígida de su propia congregación, o el caso pues de Teresa de Jesús, ¿no? Y como digo, pues hay una preferencia por la acción, pero ¿en qué desemboca la acción? Cuando no está guiada por una buena teoría, el activismo. ¿Y qué es el activismo? El estar constantemente moviéndose sin saber en qué dirección. Y claro, si no sabemos dónde vamos, pues nunca llegaremos. Y ese yo creo que es el gran problema del activismo. Y finalmente el dualismo que nos ocupa esta noche, que es entre el LGTBI y la heterosexualidad. Y en este dualismo también se considera normativa la heterosexualidad y la binariedad sexual y desviadas estos otros colectivos. Bueno, creo que de esta manera he enmarcado el tema, porque yo creo que es importante dar referentes teóricos para no quedarnos pues, en el tema que estamos analizando, sino darle un marco más amplio, ¿no? Entonces, la segunda pregunta es, ¿dónde estamos ahora? ¿Dónde estamos independientemente de nuestra actitud o de nuestra manera de pensar? Pues yo creo que estamos en un cambio de paradigma, ¿no? En un nuevo paradigma que supone pues, diferentes viajes. El viaje, por ejemplo, de la uniformidad a la diversidad, de lo uno a lo múltiple. El viaje o el cambio de paradigma del universo al pluriverso. Yo suelo utilizar con frecuencia, y eso pues lo valoran positivamente las personas que trabajan mis textos, suelo utilizar la palabra pluriverso. ¿Por qué? Porque universo tiende pues a considerarse como algo uniforme. Luego, otro cambio importante en el donde estamos, de la identidad singularista a la interidentidad. Es decir, la identidad que se conforma en torno a un solo elemento y la identidad que se construye en el diálogo con otras identidades. Yo, me parece que el año pasado, no, este año, a la vuelta de vacaciones de Navidad, me encontré con un compañero en la Universidad Carlos III, donde ya soy emérito y además honorífico, y me dijo, me he encontrado con un amigo de Palencia y me ha dicho, ¿cómo es posible que Tamayo piense lo que piensa, escribe lo que escriba, diga lo que dice cuando es palentino de pura cepa? Claro, pues eso es ya la construcción de mi identidad a partir de una imagen geográfica totalmente falsa. Porque, bueno, primero soy palentino, pero también soy africano y soy latinoamericano y soy creyente con una
respeto al pluralismo y a la diversidad, y me muevo en el ámbito de las culturas originarias, que son las que más me han enriquecido en todo este proceso, ¿no? Y luego, por otra parte, lo de palentino de pura cepa, ¿qué significa? Que el hecho de ser palentino imprime carácter para ser integrista, reaccionario, etcétera, etcétera. Claro, por eso es muy importante pasar de la identidad singularista a la interidentidad. Lo mismo de la religión única al pluriverso religioso, del único modelo de democracia a lo que llama Boaventura de Sousa Santos la demodiversidad, las diversas formas de democracia. Luego, de la naturaleza uniforme a la biodiversidad, de la heteronormatividad y la binaridad sexual a la diversidad sexual y de género, y así sucesivamente. Y sobre este tema de cambio de paradigma, de lo uno a lo múltiple y a lo diverso, me gustaría hacer una cita de un pensador que no es frecuente citar en espacios como este, que es nada menos que Tomás de Aquino. El gran Tomás de Aquino, este gran pensador, filósofo y teólogo de la Edad Media, que lleva a cabo esta magnífica síntesis entre fe y razón, cuando hasta ese momento pues establecía la contraposición, pues Tomás de Aquino decía: la diversidad es una riqueza del universo, es una característica del universo, ¿no? Y en ese sentido, pues yo creo que es un valor que hay que fomentar, que hay que proteger y que hay que desarrollar. Porque al mismo tiempo, bueno, primero partimos de que es un hecho que se impone por sí mismo. Tercera idea, que es el centro, una de las partes centrales de mi exposición, es en qué medida hemos superado el viejo paradigma y estamos incardinados en el nuevo. Y aquí me va a servir una frase de Anthony Gramsci que decía: estamos ante un viejo paradigma que no acaba de morir y un nuevo paradigma que no acaba de nacer. Y en ese instante y en ese intermedio surgen los monstruos. Y aquí es donde voy a entrar directamente en el tema de la diversidad sexual y de género. Les cito de nuevo la expresión de Gramsci, que es muy clarificadora y va a ser la guía de mi exposición. Estamos ante un viejo paradigma que no acaba de morir, de donde venimos, y un nuevo paradigma que no acaba de nacer, la parte que he expuesto anteriormente. Y en ese instante y en ese intermedio, en ese intersticio, surgen los monstruos. Bueno, pues ¿cuáles son? Y ya entro directamente en el tema, ¿cuáles son los monstruos que se oponen y que ofrecen resistencia frente a este paradigma de la diversidad sexual y el género, ¿no? Fundamentalmente son tres, por no desarrollarlo excesivamente, porque si no, pues estaríamos toda la noche, ¿no? El primer monstruo serían las condenas de las personas LGTBI hasta la pena de muerte. El segundo, las reconversiones, las más llamadas terapias de reconversión. Una terapia en realidad es para curar, pero en el caso de las reconversiones es todavía para anular a la persona y llevarla a su destrucción, incluso al suicidio. Por tanto, yo no soy partidario, no sé si vosotros estaríais de acuerdo o no, podemos discutirlo, no estoy de acuerdo con hablar de terapias de reconversión. No puede ser, porque esas terapias lo que hacen es eliminar a la persona y romper sus orientaciones afectivos sexuales, ¿no? El tercero son los discursos de odio, precisamente.
y los delitos de odio que trabajo en este libro, ¿no? Bueno, estos son los monstruos y voy a desarrollarlos un poquito más, ¿no? Me refiero en primer lugar a los países donde la actividad y la práctica sexual consensual entre personas del mismo sexo es criminalizada con distintas clases de penas. He visto que en al menos 35 países, todos ellos miembros de la ONU, hay leyes que penalizan las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo y se aplican activamente. En algunos, por ejemplo, se aplica la pena de muerte. En Irán, en Arabia Saudí, el año 2019, hay sospechas de que pudieron ser ejecutados 5 hombres por relaciones homosexuales. Sudán, la pena de muerte solo afecta a los varones. En Yemen, castigos que van desde la pena de muerte a los latigazos y a la cárcel. Somalia, en algunas provincias. Nigeria, también en algunas provincias. Y luego están Afganistán, Brunei, Mauritania, Pakistán, Qatar, Estados Árabes Unidos. Es un fenómeno que todavía está muy extendido, ¿no? Incluso me cuentan amigos míos africanos que los sacerdotes negros del África subsahariana y los obispos, que son los más homófobos y los más LGTB-fóbicos, ¿no? Algo terrible, ¿no? Y incluso se da el caso de que hay personas que tienen esta orientación que tienen que emigrar, no por problemas económicos, problemas sociales, sino sencillamente por la orientación afectivo-sexual. Segundo gran monstruo es el de las reconversiones, ¿no? Que están destinadas a modificar la orientación sexual de las personas para acomodarlas a los patronos heteronormativos. Son prácticas que también se dan en agrupaciones católicas, por ejemplo, en la diócesis de Alcalá de Henares. Y además es muy conocida esta práctica por la jerarquía católica y no ha sido condenada. Muy curioso si os dais cuenta cómo la jerarquía católica no condena determinadas prácticas que tienen que ver con las relaciones afectivo-sexuales, con los modelos de familia y con el tema de la sexualidad, porque coinciden totalmente en sus planteamientos con todos estos grupos homófobos, LGTB-fóbicos, ¿no? Si ustedes, por ejemplo, si vosotros, parece, colocáis a la izquierda el programa de la Conferencia Episcopal Española sobre estos temas, bueno, y en parte también del Papa, y a la derecha el programa de todos estos colectivos, os daréis cuenta de que hay muchas afinidades en torno a estos temas, ¿no? Por ejemplo, pues contra el feminismo, al que un obispo, el que fuera de San Sebastián, Munilla, no sé si habéis oído hablar de él, pero es un personaje a quien yo nunca invitaría a estar a mi lado, nunca le invitaría. Bueno, pues él ha dicho que el feminismo es cosa del diablo. Y eso pues se identifica con la consideración de las mujeres feministas como feminazis. Y, por ejemplo, otro caso donde hay coincidencia total en el lenguaje. Ni la jerarquía católica ni estos movimientos hablan de teoría de género, sino cuál es la expresión, ideología de género. O sea que no es una teoría como lo es, fundada multidisciplinarmente desde el punto de vista biológico, desde un planteamiento filosófico, teológico, moral. Bueno, pues ellos no hablan de teoría de género, sino ideología. No encuentro un solo texto de los obispos españoles que hablen de teoría de género.
siempre es ideología. Y claro, la ideología pues tiene esa connotación negativa, ¿no? Pretende destruir la familia, dar libertad a la mujer para que desemboque en libertinaje y así sucesivamente. Pero es que es en todo. Lo mismo pasa con la homosexualidad, por ejemplo, ¿no? El Papa Benedicto XVI, cuando fue presidente de la Congregación para la Doctrina de la Fe, la antigua Inquisición, pues decía que solo la orientación homosexual ya es pecado. Ya no tanto, no solo las prácticas, sino la propia orientación. Y bueno, por eso os digo que todo aquello, que es lo mismo en el caso del matrimonio igualitario, ¿no? Pues la misma condena que hace la jerarquía católica la hacen también todos estos grupos y movimientos, ¿no? He tomado algunos datos. Bueno, y también, claro, hay grupos evangélicos. Todo el fenómeno de los evangélicos fundamentalistas tiene una práctica para hacer las reconversiones, que son los exorcismos, como bien sabéis, ¿no? Y he tomado algunos datos, por ejemplo, que dice que al 58% de personas LGTBI en Estados Unidos de entre 13 y 24 años se les ha intentado convencer para que cambien de orientación sexual o de género, según la encuesta de Trevor Project en 2020 sobre la salud mental de los jóvenes, ¿no? El 10% de los 40.000 personas encuestadas aseguran haber sido sometidos a terapias, lo dicen así, de reconversión, ¿no? Y claro, ¿cuál es el enfoque religioso de estas reconversiones? Este es el gran problema que yo creo que hay que desmontar. Se basa en códigos morales que consideran las actitudes de las personas LGTBI inherentemente malas y reprobables que es necesario encauzar. Yo creo que hay que ir al fondo del problema, ¿no? Y por eso, claro, si parten de unos cánones o de unos códigos morales que consideran que lo único normativo es la heterosexualidad y la binariedad sexual, pues ya estamos, ¿no? Por ejemplo, volviendo al caso de la diócesis de Alcalá, tiene un instituto que se llama Pontificio Instituto Juan Pablo II, que hace un máster en ciencias del matrimonio y de la familia. Claro, decir que el máster que da el obispo de Alcalá de Henares es un máster en ciencias del matrimonio y de la familia, claro, es una broma de mal gusto, ¿no? Porque ¿qué ciencia van a transmitir? Eso sí que es realmente ideología, ¿no? Y claro, por otra parte, es que hay un libro que os recomiendo, que estoy leyendo, de Raúl Castro, no sé si conocéis, que se llama Ni enfermos ni pecadores. Ah, Saúl Castro. Saúl, sí, Saúl Castro, sí. Ah, qué bien, pues es un libro excelente, sí. Me parece que es en Ediciones Abogado, debe ser Ediciones Abogado, ¿verdad? Bueno, pues él analiza, no tengo por qué explicar pues la información que ofrece este libro, sobre todo cuando habla de las secuelas nocivas en las personas que son sometidas a estas reconversiones, ¿no? Soledad, incomprensión, graves riesgos de la salud y sobre todo, dice él, son ineficaces. Ineficaces, no consiguen ningún efecto, ¿no? Y me parece que es en este libro donde él se refiere también a datos sociológicos sobre el tema, ¿no? Y dice que claro, estas reconversiones, pues claro, como son en buena medida clandestinas, pues tampoco se puede evaluar, ¿no? Pero él habla de entre 200 y 400 personas que han sido sometidas. Y no sé si es él el que lo dice
la conclusión que yo saco de la lectura, y es que si alguien necesita una reconversión son precisamente los homófobos, porque ellos tienen ahí ese problema, ¿no? Y luego los discursos de odio, que se traducen en prácticas violentas, ¿no? Y ahí es donde hago referencia en estos segundos de publicidad. La televisión también los hay, no sé si en la pública, pero que es el tema que yo trabajo en este libro, ¿no? Que son la Internacional del Odio. Fijaos que este título lo pensé porque recuerdo que estaba en 2019, en agosto, en Brasil, en una universidad, dando un curso sobre teologías del sur, a la que tú has referido como uno de los temas de mi trabajo, y en plena clase un alumno, personas ya de cierta edad, en un máster, me dice: profesor, ¿puedo hablar? Digo, sí, claro, hable usted, tiene libertad de expresión, igual que yo, libertad de cátedra. Y me dijo, yo creo que era sacerdote, me dijo: en la Iglesia nos prohíben hablar de política y Bolsonaro está constantemente hablando de teología. Y yo, como que no me diera por enterado, le digo: oiga, pero ¿Bolsonaro es teólogo? ¿Dónde ha obtenido el título? ¿En alguna de las universidades católicas de Brasil? Me dice: no, pero se pasa el día citando a Dios, hablando de la Biblia y relacionándose con los popes, con los dirigentes de las iglesias evangélicas fundamentalistas. Y le digo: ¿ah, sí? ¿Y qué les parece si definimos a Bolsonaro como el predicador y el teólogo del Cristo neofascismo? Y prorrumpieron en un prolongadísimo aplauso y además como identificándose con esta idea, ¿no? Y ahí es donde yo creo el término, la expresión Cristo neofascismo, que en realidad era el primer título de este libro, ¿no? El Cristo neofascismo en el mundo. Pero claro, es una palabra que no es de uso normal. La utilizo yo y otros 4 más, a los que he convencido de que es una palabra importante, ¿no? Y me dijeron no. Y el segundo título que propuse fue La extrema derecha de Dios. Me gustaba muchísimo, ¿no? Y además era muy provocativo y yo creo que también comercial. Pero colegas míos, personas de mi entorno familiar, que me cuestionan muchas veces mis planteamientos radicales, me dijeron no, ese título no, La extrema derecha de Dios. Claro, porque la tesis que yo defiendo es que Dios está a la izquierda, ¿no? Y a la izquierda, y los cristianos realmente tenemos que estar a la izquierda de Dios. Y al final pues decidimos poner este título de la Internacional del Odio, porque después de Brasil visité los países de América Latina. Y ahí me di cuenta de que el Cristo neofascismo no era un problema solo de Brasil, sino que estaba extendido por toda América Latina. Fijaos, por ejemplo, Colombia. ¿Por qué fracasan? ¿Recordáis por qué fracasa el plebiscito de los acuerdos de paz del año 2016? Precisamente por estos sectores evangélicos integristas que empezaron a decir que en los acuerdos de paz se defendía el matrimonio igualitario, etcétera, etcétera, cosa que era falsa, ¿no? O, por ejemplo, el caso de Nicaragua, donde se produjo la gran revolución sandinista, el año 1979. Pues el año 2009, el 19 de julio, se celebró el 40 aniversario del triunfo de la revolución sandinista y Daniel Ortega invitó a intervenir en el acto a uno de los pastores evangélicos norteamericanos que son los que están fomentando el Cristo neofascismo en América Latina, ¿no? Y así otros muchos países, por ejemplo Costa Rica. Costa Rica en las elecciones de 2017, en la primera vuelta, ganó un
un fundamentalista evangélico, un catequista, predicador y músico, ¿no? Y lo mismo pues cabe decir de Guatemala, El Salvador de Centroamérica, pues Bukele, como saben que dictó un estado de excepción por una actuación violenta de las maras en el mes de marzo. Bueno, pues Bukele está inspirado y apoyado por estas organizaciones ultracatólicas. Y es cuando ya llego a España y me doy cuenta de que no es solo un fenómeno latinoamericano, sino que también hay presencia del Cristo neofascismo en determinados partidos políticos y en esa alianza entre la extrema derecha política y los movimientos integristas cristianos aquí en España, ¿no? Católicos, ¿no? Es el caso pues de la alianza entre Actioir, que conocéis, ¿no? Sí. La Asociación de Abogados Cristianos, que tengo también una referencia sobre una denuncia que presentaron, me parece que con motivo de la entrega del Ayuntamiento, de la Diputación de Castellón, de unos libros para los colegios, ¿no? Que luego el juez no les dio la razón, como no se la ha dado nunca. Creo que solo han ganado en este tema un juicio o un juicio y medio. El resto los han perdido y están presentando denuncias y querellas todos los días. Bueno, pues claro, aquí es donde yo creo que está la clave y la raíz de estos estereotipos y de esta construcción de un sentido común que es contrario al sentido común, ¿no? Y está claro que los discursos de odio pues se dirigen contra todos estos colectivos, ¿no? Contra el feminismo, contra la teoría de género, contra las personas inmigrantes y de una manera especial contra las comunidades musulmanas, contra el LGTBI, contra en fin, negando el cambio climático, etcétera, etcétera. Bueno, pues yo creo que, claro, los discursos de odio están también protegidos por leyes que fomentan el odio, ¿no? Entonces pero lo más grave de este tema, y esto hay que decirlo aquí de manera especial, es que estos discursos de odio están alimentados, alentados y promovidos muchas veces por líderes religiosos. Eso es terrible, ¿no? Fíjense lo que opina, por ejemplo, Kirill, el patriarca de la Iglesia rusa, ¿no? Pues él justifica la guerra de Rusia contra Ucrania por la necesidad de luchar contra la peste de los homosexuales. Así dicho con estas palabras, ¿no? Pero el propio catecismo de la Iglesia Católica, que fue aprobado el año, me parece, 1983, siendo presidente de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el cardenal Ratzinger, luego papa y ahora papa emérito, pues dice lo que os indicaba anteriormente, que la simple orientación o tendencia homosexual ya se puede considerar como pecado, ¿no? O el caso de Hungría, que le identifica homosexualidad con pedofilia, ¿no? Y eso está en una ley. Claro, todo esto desemboca en prácticas violentas de manera... Sí, perdón. No, perdón, de la fecha del catecismo, ¿cómo ha dicho? Me parece que es del año 1983. Sí. El catecismo se llama Catecismo de la Iglesia Católica. Y bueno, pues es una elaboración doctrinal y una fundamentación doctrinal del nuevo Código de Derecho Canónico, que es la revisión del que se aprobó el año 1917. Bueno, pues yo creo que uno de los discursos de odio más infamantes y que más provocan los delitos de odio y las prácticas violentas, pues es el discurso de odio contra
todo el movimiento de LGTBI, ¿no? Y contra el feminismo y contra contra la propia teoría de género. Pero sobre todo, a mí me parece que lo más importante es desmontar las bases teóricas, las fake news y los fundamentos morales de estos discursos de odio, ¿no? Porque hay un capítulo al final que titulo ¿Cómo deconstruir los discursos de odio? Porque a mí me parece que en esto la sociedad es poco diligente. Ve que tienen tanta fuerza esos discursos, que son tan difundidos por los medios de comunicación, que han calado tanto en el imaginario social, ¿y qué podemos hacer? Y en general la gente se cruza de brazos, aunque esté en contra de esos discursos. Y en el capítulo que dedico a cómo deconstruir los discursos de odio, desarrollo 20 propuestas o sugerencias. Bueno, entonces entraríamos ya en la segunda parte, ¿no? ¿Qué pasa en el cristianismo? La LGTBI-fobia es algo generalizado. Pues yo creo que esa es una imagen falsa y peligrosa además, que se da a través de los medios de comunicación y a través del protagonismo que tienen los portavoces del catolicismo oficial en los medios de comunicación. Y por eso creo que es necesario desmontar la imagen esta de la uniformidad de la Iglesia Católica en torno a la diversidad sexual y de género, ¿no? Yo diría, existe un amplio pluralismo de posturas que esquematizado resumiría en dos: la jerarquía en bloque, sin fisuras, y acompañada por las organizaciones católicas ultraconservadoras que cuentan con el apoyo de un importante sector de la derecha política. En el caso de España, pues todos estos movimientos de Vox y de los partidos que no tienen representación parlamentaria, como la Falange, etcétera, etcétera. Pero también existen colectivos cristianos críticos, teólogas, teólogos, por ejemplo, en el caso de las mujeres hay un movimiento que se llama Católicas por el Derecho a Decidir, no sé si lo conocen. El grupo de trabajo Fe y Espiritualidad, que creo que es el de ustedes o no. ¿Perdón? La Federación Estatal. Sí, exacto, sí. Las comunidades de base, etcétera, etcétera. Primero, la jerarquía y los movimientos conservadores en alianza con la extrema derecha. ¿Cuál es su planteamiento? Pues es anatematizar, demonizar y condenar todo aquello que no se identifique con la heterosexualidad y con la heteronormatividad y la binariedad sexual. Entonces, defienden el modelo tradicional como algo normativo y lo elevan a categoría de principio moral. Diríamos, por utilizar la expresión de Kant, un imperativo categórico. Es decir, la heteronormatividad como imperativo categórico, ¿no? De forma que pues, la homosexualidad, la bisexualidad, la transexualidad se considera pecado desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista biológico una anormalidad o una enfermedad, una desviación que hay que encauzar, ¿no? Y en ese sentido, pues claro, establecen una fundamentación que yo creo que es totalmente ideológica, ¿no? Que es la que remite a la creación del hombre y de la mujer en el Génesis.
A ver si encuentro luego una... Pues debe ser el mío, pero espero que no moleste más. Hay una traducción de este texto y Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza, hombre y mujer los creó, y les dijo, creced y multiplicaos. Hay una traducción que ha hecho Juan Maciá, que es un jesuita, fundador de la cátedra de bioética de Comillas, pero precisamente por sus pronunciamientos lo cesaron como director y le han mantenido después de tener 82 años en Japón, donde estuvo durante un tiempo y él quería ya quedarse aquí en España, que es una traducción completamente diferente, para no fundamentar en ese texto pues la homofobia o cualquiera de las fobias del LGTBI, ¿no? Esa sería, por tanto, la referencia más importante. Pero, bueno, y en España, claro, hay una declaración de los obispos de la provincia eclesiástica de Toledo, cuando las Cortes de Castilla-La Mancha aprobaron una ley, ¿no? Que dicen, fijaos, ¿no? La ley de diversidad sexual y de derechos LGTBI en Castilla-La Mancha es una visión que contrasta con la fe cristiana, con la razón y con consecuencias muy graves sobre la esencia del ser humano, y es contraria a la enseñanza del magisterio de la Iglesia sobre la naturaleza del ser humano. Fijaos, qué señores más expertos que tienen esa sabiduría absoluta, que son capaces de considerar que esta ley es contraria a la fe cristiana, a la razón, y tiene consecuencias negativas, o sea, que es contraria a la propia antropología, ¿no? Y luego, claro, la ley dice incorpora la perspectiva de género de manera transversal y promueve las medidas en materia LGTBI en todos los sectores de la sociedad y sanciona a los infractores. ¿Qué es eso de Francia? Sancionar a los infractores. Claro, si infringen la ley en el ámbito público, en la familia, en la educación, en el trabajo, pues es lógico que se sancione a los infractores, ¿no? Y luego, claro, pues esa práctica excluyente de las personas LGTBI en funciones de colaboración en tareas eclesiales. Prohibirse el padrino, madrino o padrine de un bautizo, impedir que den catequesis y, sobre todo, prohibir que accedan al sacerdocio, excluirlos de los seminarios, del episcopado, del papado, ¿no? Hay un texto que cito en este libro y cito también una declaración vuestra de la Congregación para la Educación Católica. Es una declaración de la Congregación para la Educación Católica sobre el género, y el grupo el colectivo Crismón, perdón, sí. Tenéis aquí una H que confunde a la hora de... Sí, ya lo sé. Ahí está. Sí, Crismón, que yo creo que le da un buen varapalo a este documento. ¿Recordáis cuando lo aprobasteis? Me parece que fue el año 2019. Dice, un triste documento, inmovilista, desinformado, autorreferencial e inane, que va a ahondar todavía más la brecha entre la Iglesia y la sociedad, que puede contribuir al rechazo y a la violencia contra las personas LGTBI.
quiere inducir a la invisibilidad y desconocimiento de la realidad LGTBI en el ámbito educativo y puede aumentar el sufrimiento de las personas LGTBI católicas y sus familias. Pero es que una crítica muy parecida a la vuestra es la que hace James Martin, lo conocéis, que es un jesuita estadounidense, que es el responsable de la sección cultural de la revista de la Compañía de Jesús América. Y tiene un libro, no sé si conocéis, que es Tender un puente. Cómo la Iglesia Católica y la comunidad LGTBI pueden entablar una relación de respeto, compasión y sensibilidad. Echa en falta, dice, el diálogo con científicos, psicólogos y con las personas LGTBI y ha llamado la atención sobre la total insensibilidad hacia sus experiencias que carecen de relevancia en el texto, ¿no? Pero lo más preocupante de este documento es que él dice, James Martin, dice que va a ser utilizado por colectivos cristianos conservadores como, comillas, ariete con las personas transgénero y una excusa para argumentar que ni siquiera deberían de existir. Y esto ha sido profético, porque la derecha y la extrema derecha política y católica apelan a este texto vaticano para fustigar a las personas lesbianas, gays, homosexuales, transexuales y bisexuales y generar comportamientos homófobos entre los cristianos y las cristianas y en la ciudadanía en general. Se ha definido este documento como una herramienta dañina que alienta el odio. Pero lo curioso es que en el título, si recordáis, se dice que es un documento que invita al diálogo. Y que realmente invita al diálogo con los científicos, cuando no ha tenido para nada en cuenta a los científicos, ¿no? Y lo mismo ha pasado con los obispos andaluces, ¿no? Que con motivo de las últimas elecciones pues han invitado a votar con responsabilidad, que para ellos significa respeto a la vida humana desde el momento de la concepción hasta la muerte, la promoción y la ayuda a la familia. ¿Quién va a estar en contra de ayudar a la familia? Pero la familia a la que piden ellos que se ayude es a la familia patriarcal, ¿no? El matrimonio, comunión indisoluble entre un hombre y una mujer abierta a la vida. Pues claro, esto es lo mismo que cuando existía en Italia el Partido de la Democracia Cristiana, ¿no? Que en la campaña electoral los sacerdotes desde el púlpito, cuando hacían la prédica, decían: no os quiero decir, queridos feligreses, a qué partido tenéis que votar, pero el partido que os invito a votar es aquel que sea demócrata y cristiano. Claro, pues evidentemente con estas propuestas pues no es fácil, ¿no? Bueno, pero sin embargo hay otros colectivos y otras personalidades. Diríamos que hay otras voces dentro del cristianismo. ¿Y cuáles son esas voces? Que yo creo que son voces que incorporan la mentalidad de un importante sector de la sociedad que acepta estos nuevos cambios de era, ¿no? Pues el Papa Francisco, en cierta medida, en este tema es más abierto que los papas anteriores, ¿no? Recuerdo que en uno de las ruedas de prensa que dio a la vuelta de un viaje a Brasil, le preguntaron por este tema de la homosexualidad y dijo: ¿cómo voy a condenar yo a las personas homosexuales si siguen su conciencia y cumplen con las leyes, ¿no? Y bueno, sin embargo, en el tema del feminismo es muy contradictorio, ¿eh? Recordáis que hizo unas declaraciones después de un sínodo que dijo: el feminismo es como un machismo con faldas.
terrible afirmación. Luego se arrepintió y dijo que, bueno, pues que estaba un poco caliente y lo dijo de manera inoportuna. Pero ahora, por ejemplo, ha nombrado a 2 mujeres como secretarias de congregaciones romanas y enseguida ha dicho, pero no crean ustedes que lo hago por seguir la moda feminista. Perdonen, señores, señor Papa, el feminismo no es una moda, sino que es una teoría que defiende la igualdad de hombres y mujeres y la paridad en su representación, y es un movimiento que lucha contra el patriarcado. Pero en el fondo yo creo que la jerarquía, por muy abierta que sea en estos temas, sigue reforzando estructuras patriarcales y por tanto condenatorias de todas estas corrientes, ¿no? Y en eso llevaba razón Mary Daly, aquella filósofa feminista norteamericana que empezó siendo cristiana, incluso fue profesora de teología, ¿no? Cuando dijo, si Dios es varón, el varón es Dios. Efectivamente, y esa es la clave de toda la teología cristiana y de toda la mentalidad jerárquico-piramidal patriarcal, ¿no? La consideración de que el varón es el referente de todo lo humano, ¿no? Y ese referente, ¿a quién se aplica? Se aplica a Dios. Por tanto, si Dios es varón, el varón es Dios. O como yo digo en mi texto, que voy a publicar próximamente, dioses varones, masculinidades sagradas, inferiorización de las mujeres y condena contra todos estos movimientos, ¿no? Los dioses varones hacen alianza con las masculinidades sagradas y de esa alianza surge la inferiorización de las mujeres hasta desembocar en violencia de género. Bueno, pues esta estructura yo creo que es la que tiene el mundo jerárquico, episcopal y papal, piramidal, patriarcal, ¿no? Ya lo decía también Kate Millett, esta gran teórica de la tercera ola del feminismo, en un libro que se titula Política sexual del año 1970. Una frase emblemática: el patriarcado siempre tiene a Dios de su parte. Claro, el Dios construido a imagen y semejanza de las masculinidades hegemónicas y sagradas. Pero bueno, por lo menos este Papa no ha hecho ninguna condena, más incluso ha recibido a James Martin en una entrevista y le ha dicho, siga usted por ese camino. Claro, yo creo que el problema que tiene el Papa Francisco, que es muy valiente en cuestiones sociales y en la crítica del neoliberalismo que lo califica de un sistema injusto en su raíz, el problema que tiene en todos estos temas de la familia, de la sexualidad, de todo lo que tiene que ver con estas cuestiones que afectan a las relaciones afectivas sexuales, el problema que tiene es la fuerte resistencia de su entorno. Y creo que los enemigos del Papa Francisco lo tiene en su propia casa. Por eso él se ha negado a vivir en el Vaticano y vive en una residencia que se llama Santa Marta y convive pues, con la gente trabajadora y con los diferentes grupos que atienden al Vaticano, pero no en el lugar donde están las congregaciones, ¿no? Las congregaciones romanas. Y luego, para mí, un ejemplo de apertura en estos temas es el de la Iglesia anglicana. La Iglesia, yo creo que, y ahí yo suelo decir una frase que llama la atención, la Iglesia católica tiene que anglicanizarse, pero en este tema de manera... Representación anglicana aquí. Yo creo que había... Hola, llega justo tiempo, pero bueno, luego si quieren lo hablamos. Ah, sí, sí. Como luego hay turno de preguntas, y de intervenciones, sí.
Sí, por ejemplo, la jerarquía de la Iglesia episcopaliana aceptó en su día el nombramiento y la consagración del sacerdote homosexual Jen Robinson, que convivía con su novio desde hacía 13 años como obispo de New Hampshire, esto me parece que es de Estados Unidos, con la presencia de medio centenar de obispos estadounidenses en la ceremonia de consagración, y concede la bendición a las parejas gays, ¿no? Y luego, a favor de esta orientación y de este nuevo planteamiento, está nada menos, ya falleció el año pasado, me parece, Desmond Tutu. Desmond Tutu, recordáis, fue el obispo anglicano más crítico del apartheid, ¿no? Y falleció, yo creo, el año pasado, que fue premio Nobel de la Paz el año 1984, una figura que rompe todos los esquemas de lo que es el orden jerárquico piramidal el patriarcal, ¿no? Luego, en el campo, por ejemplo, del Islam, pues no todo es antifeminismo, no todo es discriminación de las mujeres, no todo es persecución y ejecución de las personas LGTBI en los países mayoritariamente musulmanes, donde los dirigentes son estrictos, que aplican leyes que no están ni siquiera en el Corán. Yo conozco mezquitas que están abiertas a las diferentes identidades sexuales, ¿no? Y bueno, pues en el campo cristiano, pues exactamente lo mismo. Hay numerosas organizaciones y movimientos, ¿no? Tengo aquí una declaración de personas, dice, personas LGTBI más declaran su fe y espiritualidad. Creo que es un movimiento, ¿no?, del LGTBI. Pues han publicado el 27 al 29 de mayo de 2022, tuvieron los 8º encuentros estatales de fe y espiritualidad y bueno, pues dicen, somos conscientes de la dificultad que a veces supone ser creyente o espiritual y LGTBI. Una dificultad que hemos vivido y que hemos asumido como don y que nos lleva a estar alegres por haber recibido el don de la fe, aunque aún se nos mira con extrañeza desde algunos sectores. Aún nos tenemos que enfrentar a acusaciones sin fundamento. Y al final, pues dicen, apoyamos y reivindicamos la plena inclusión dentro de los espacios en donde vivimos nuestra fe y espiritualidad. Un acompañamiento desde el amor para superar la culpabilidad religiosa. La enseñanza de la interpretación correcta de los textos de las diferentes tradiciones que se han usado para condenarnos. Que las mujeres tengan la plena igualdad en todos los espacios religiosos y espirituales, no sean objeto de discriminación y puedan acceder a todos los niveles en las mismas condiciones. Que la religión y la espiritualidad sean espacios transversales en los que nos podamos enriquecer de otras experiencias de vida y comunidad. Y seguiremos trabajando y apoyando las políticas que fomenten y defiendan los derechos de las personas LGTBI, que son, dice, derechos humanos. Como en ese manifiesto que hicimos nosotros en las jornadas de fe y espiritualidad, y salió de ahí, lo hicimos, yo estuve allí también. Es un documento excelente. Bueno, y luego, cuidado, que la jerarquía, yo creo que la jerarquía católica española es la más conservadora de toda Europa. Así, lo digo claramente, ¿no? Porque, por ejemplo, los obispos suizos han enviado un informe a Roma defendiendo una mayor inclusión en la Iglesia de divorciados vueltos a casar y de personas LGTBI. Dice, por una mayor inclusión de todos los bautizados en la vida de la Iglesia,
especialmente de las mujeres, los divorciados vueltos a casar y las personas LGTBI, que se sintieron excluidas de la Iglesia. Y creo que va a ir también ahora en esa dirección el episcopado alemán, que está trabajando en un sínodo con un protagonismo extraordinario del mundo laical, y ahí no han puesto ningún veto ni ningún límite, ¿no? Porque también en una consulta que se ha hecho por parte de los obispos españoles se ha planteado este tema y bastantes grupos, bastantes diócesis han votado a favor, pero eso parece ser que lo han cribado y no lo van a llevar a Roma para el próximo sínodo. Y bueno, habría que referirse al el caballo de batalla que tenemos con los textos de la Biblia que dicen condenar la homosexualidad. Y bueno, pues yo creo que ahí lo que hay que hacer es buscar cuál es el enfoque real de esos textos, ¿no? Que seguramente los habéis trabajado vosotros y vosotras y vosotros, ¿no? El tema de Sodoma y Gomorra. El tema de Sodoma y Gomorra, la denuncia que se hace o la crítica es que se trata de un pecado de falta de hospitalidad. Falta de hospitalidad, y ese es no es que quisieran abusar de los que llegaron a esos lugares, ¿no? Sino que no les dieron la hospitalidad que merecían. Y luego hay textos en las leyes de pureza y de identidad étnica, ¿no? Es muy curioso cómo hay dos tipos de textos que no se considera que deben ser interpretados y se cree que hay que entenderlos en su sentido literal y que son referente moral y jurídico. Son los textos que tienen que ver con las mujeres. Ahí no vale la interpretación, o no se considera que deben ser interpretados. Y los textos precisamente sobre LGTBI, ¿no? Yo creo que leer los textos que se refieren a mujeres y a LGTBI, homosexualidad, transexualidad, etcétera, etcétera, en sentido literal, y considerar que son criterio normativo de conducta de cristianos y cristianas, es un acto de fundamentalismo. Yo creo que lo que estas prohibiciones quieren poner de manifiesto es el carácter peculiar y específico del pueblo hebreo como pueblo de Dios, que se distingue del resto de los pueblos, ¿no? La condena de la homosexualidad, así como otras prácticas, no se basa en razones sexuales, sino en razones religiosas, ¿no? Y el problema se plantea en el terreno de la identidad étnica y de la pureza. Y finalmente está el otro texto que es utilizado por la jerarquía, que es el texto de la carta de Pablo a los romanos, ¿no? Es un texto que a mí me parece que, bueno, primero que la lista de vicios paganos que hace Pablo es de origen estoico e incluye la homosexualidad, ¿no? Pero yo creo que Pablo, en este texto, la carta a los romanos es el texto teológico más riguroso y más profundo y más denso de todo el Nuevo Testamento, ¿no? Y en el caso de la homosexualidad habría que decir que Pablo no está reflexionando de manera explícita sobre la homosexualidad y por tanto no pretende dar una respuesta ni positiva ni negativa, ¿no?, sobre este tipo de relaciones. Termino con la siguiente conclusión, que me parece que es la que deberíamos tener en cuenta tanto en el ámbito de estos colectivos como para transmitir a la sociedad, ¿no? La teología cristiana
Las personas cristianas LGTBI pueden vivir y viven de hecho la experiencia afectivo-sexual de manera liberadora y gratificante. Esto es fundamental. No se puede vivir esta experiencia culpabilizadoramente, porque si hay algo que es contrario al amor desde el punto de vista cristiano es vivirlo culpabilizadamente. Es decir, la única oposición que existe dentro del cristianismo no es la del amor entre hombres y mujeres, entre hombres y hombres, entre mujeres y mujeres. Esa no es incompatibilidad. La única incompatibilidad que establece el Evangelio es entre amar a Dios y amar al dinero. Es la única. El resto de incompatibilidades han sido construidas interesadamente por el orden jerárquico, patriarcal, piramidal, ¿no? Claro, recordáis, el pecado de idolatría de los hebreos, de los judíos, ¿cuál era? La adoración al becerro de oro. Pues yo creo que el pecado de idolatría más grave entre cristianos es la adoración al oro del becerro, que es precisamente el neoliberalismo en el que está inmersa buena parte de nuestra jerarquía. Y aquí he encontrado la traducción que hace Juan Macià del texto del Génesis, donde dice que Dios crea al hombre, al ser humano como hombre y mujer. Dice, no conviene que los seres humanos vivan solos. Hagamos que se reconozcan mutuamente y se acompañen dignamente. Fíjense qué diferencia de traducción. Y bueno, pues decir que las opciones y las prácticas sexuales deben vivirse desde la libertad y el respeto a la alteridad. Y a través de una relación igualitaria y no opresiva. Las creencias religiosas deben contribuir a vivir dichas opciones y prácticas en ese clima. No poner trabas jurídicas que lo dificultan o impiden. Y no provocar, y aquí lo subrayo, no provocar más sufrimientos a quienes ya de por sí se sienten rechazados por la sociedad. La actual teología cristiana, en la que yo me muevo sobre la sexualidad, se elaboró en una cultura, una religión y una sociedad homófobas y patriarcales, que imponían la sumisión de la mujer al varón y la exclusión de los homosexuales de la experiencia del amor. Hoy es necesario reformular dicha teología para que sea inclusiva de las distintas opciones sexuales. Libertad, respeto a la alteridad y relaciones libres de toda dominación son principios fundamentales de toda comunicación entre seres humanos, cualquiera fueren sus prácticas, ¿no? Y yo creo que en el fondo la sexualidad y el LGTBI son asignaturas pendientes en el cristianismo y muy especialmente en la Iglesia Católica, que tras 20 siglos no ha logrado aprobar. Entonces yo creo que harían bien los confesores, los padres espirituales, los directores de alma, con leer y aprender este pequeño poema de Eduardo Galeano, que no sé si recordáis. Dice la ciencia, el cuerpo es una máquina. Dice el mercado, el cuerpo es un negocio. Dice la Iglesia, el cuerpo es pecado. Dice el cuerpo, yo soy una fiesta. El día que los confesores, padres espirituales y animadores de alma se den cuenta de que el cuerpo realmente es una fiesta, se habrá conseguido superar muchos de los sufrimientos que la gente ha padecido y seguramente pues van a lograr sacar todos estos supuestas desviaciones del libro de pecados y habrá comenzado una nueva era y la liberación del ser humano pues tendrá mucho futuro por delante. Muchas gracias.